En la ciencia de la destrucción humana se creaban artefactos como metralletas, pistolas, antitanques, cohetes, etcétera, etcétera. Pero nada es suficiente cuando se trata de destruir vidas humanas o simplemente traumarlas. Hay artefactos muy pequeños que se crearon para enterrarlos en la tierra o ponerlos de manera superficial. Se llaman antipersonas. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Este invento diabólico, y sí hay que mencionarlo así, llamados minas antipersona o antipersonales, no se fabricaron para matar enemigos así a ciencia cierta, sino para mutilarlos y dejarlos traumados el resto de su existencia si es que llegaban a vivir porque se desangraban o el traslado era bastante complicado. Pero cuando quedaban vivos era un mensaje de lo que la guerra podía hacer a las personas, además del gasto de cuidar y sanar a los mutilados, tanto interna como externamente. Este tipo de estrategia era utilizada para saturar los hospitales de guerra en aquel entonces, bajar la moral del ejército y en su rescate se podían matar a más soldados. Es decir, si una persona por accidente pisaba una mina y se quedaba sin alguna parte del cuerpo mutilado, pues sus dos compañeros en vez de atacar, pues tenían que llevarlo al hospital y así podían matar a 3 en vez de 1. Este plan estaba perfectamente diseñado para que estos soldados se convirtieran más en una carga que en una victoria rescatarlos, y así incluso crear tratados para terminar conflictos, es decir, buscar la manera de ganar por ganar. Estas minas antipersonas atacaban a 9 de cada 10 civiles, incluidos niños, y estos artefactos se enterraban o se ponían muy por encima para explotar, y lo ocultaban en juguetes, latas de bebidas, paquetes de cigarrillos para atraer a sus víctimas y así dar mayor daño a la sociedad. ¡Qué terrible! Aunque las guerras terminaban, había minas sin detonar, y esto le pasó a Francia. En 2008, apenas en 2008, quedó libre de minas sembradas en la Segunda Guerra Mundial. Según la Cruz Roja, África sigue padeciendo este mal que fueron instaladas por Roman Montgomery y compañía durante sus expediciones en el desierto del Sahara. En Zimbabue, ¿qué decimos? Aún todavía se siguen desactivando dispositivos dejados por el régimen de Ian Smith durante las luchas interraciales de la antigua Rhodesia en los años 70 del siglo XX. En la frontera de Chile, Perú y Bolivia, con remanentes de 54,000 artefactos plantados, ahí entre el 74 y el 75 del siglo XX, por la dictadura del señor Pinochet. ¿Cómo se da cuenta de esto? Bueno, un desafortunado accidente que llevó la vida o que quitó la vida de un taxista peruano que al salir de la carretera pues topó con un artefacto plantado en tierra y para colmo ni siquiera los agresores recuerdan dónde dejaron tanta mina, lo que hace más difícil su detección y eso lo hace aún más peligroso. ¿Qué decimos de la guerra de Vietnam o la guerra balcánica en los años 90? En Bosnia-Herzegovina o Croacia, el terreno minado era mucho y estos eran lanzados desde el aire y al pasar el tiempo y al terminar los conflictos y llegando las fotografías y los tratados de paz y todas esas cosas, pues las minas siguen ahí. Esta situación hace que terrenos sean inaccesibles a los humanos, incluso si estos llegaran a ser fértiles. Ya no se sabe cuántas minas antipersona están plantadas y si hacen carreteras o pasos es bajo el propio riesgo de la persona. E insisto, aunque hay tierras cultivables, desafortunadamente no se pueden utilizar porque no se sabe cuántas minas hay ahí y cuántas pueden explotar y matar personas o también dejarlas mutiladas, y eso es bastante peligroso. En 2001, casi un cuarto del país de Colombia estaba minado.
unas 70,000 distribuidas por el ejército, las FARC, los paramilitares, narcotraficantes también hicieron lo suyo. Y donde aún siguen impidiendo que niños vayan a la escuela por esta situación de conflictos humanos o territoriales, etcétera, etcétera. En Asia, el Vietnam de la posguerra arroja 2,000 víctimas al año. En Afganistán, 200 al mes, con el 11% del país minado, y 1 de cada 236 camboyanos estaba mutilado. Angola tenía 10 millones de habitantes y el doble de minas a la espera de cobrar una vida. Hace apenas unos 20 años se comenzó a detener esta masacre humana. En 1980, en la Convención de Ginebra, se hizo algo para restringir las armas de este tipo, que muchos no hicieron caso y algunos hasta la fecha todavía no lo hacen. Y fue hasta 1997 que se hizo el documento para erradicar estos artefactos por completo. Prohibieron la producción, almacenamiento y transferencia de estas armas, y las que estaban en existencia se debía hacer su total destrucción. 122 estados entraron en este tratado para rescatar territorios a causa de las minas. Hubo muchos progresos, hay que decirlos, sobre la tarea de limpiar la tierra de estas cosas, y España casi desmanteló 1 millón de minas antipersona, y después, los pesos pesados de la producción de estas armas, China, Estados Unidos y Rusia, se abstuvieron de este tratado y continuaron fabricando. Hoy hay 160 naciones en este acuerdo de Ottawa, y desde el 2011 en su informe han dado buenos pasos a retirar estos artefactos. En 2009 se han destruido alrededor de 44 millones de artefactos y hay 82 países afectados por estas minas. Hoy, insisto, los gigantes siguen sin entrar en este tratado sangriento y también, desafortunadamente, la siguen fabricando. Otros países que también están en ese negocio es Cuba, Irán, las 2 Coreas, Vietnam, Birmania, Singapur, India y Pakistán. Por desgracia, los conflictos mundiales que aún siguen proporcionan clientes pese a la prohibición, y a pesar de los esfuerzos que existen, mientras haya guerra, uno de estos artefactos estará en suelo bélico. Y cuando las cámaras y los tratados de paz lleguen, las minas seguirán ahí esperando cobrar la vida de alguien, mutilándola o dejándola traumada el resto de su vida en las guerras de los hombres. Así que si un día llegas a visitar un lugar que fue un campo de batalla, y aunque sea muy hermoso, piénsalo 2 veces, quizás exista alguna mina antipersonal enterrada ahí, esperando a su presa. Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, te lo agradeceremos mucho. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios y, como ya sabes, activa esa campanita para que seas de los primeros en ver nuestro nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos.